Ya. Vamos hoy día a compartir y conversar acerca de exodoncias que no son simples, ¿ya? Aunque el término simple o complejo de una exodoncia, si bien existe la clasificación de exodoncia simple o compleja, la verdad es que no se utiliza mucho clínicamente o en la práctica, porque para una persona que está recién partiendo, una exodoncia puede ser compleja, y para una persona que lleva tiempo haciendo exodoncia, esa misma exodoncia va a ser simple. Entonces no podemos clasificar una extracción como algo simple o complejo porque depende también de quién la está haciendo. Entonces, como que por sí sola esa extracción no la podemos clasificar como simple, ¿ya? Pero sí hay un tipo de extracciones que van a ser más complejas que otras porque van a llevar más pasos que una exodoncia como la que hemos visto hasta ahora o las que vemos en clínica, ¿ya? Y que es necesario que las conversemos porque más de alguna vez les va a estar tocando ser o general de zona o estar solos en una consulta, ver una urgencia, y van a tener que utilizar otro tipo de técnicas para poder llevar a cabo esa exodoncia y no mirar el cielo y ver qué es lo que pasa, quién nos puede salvar ahora, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla y me avisan si se ve. Claro que no le cambié el nombre. Un segundito. Ahora, el instrumental que vamos a ocupar para esto van a ser cosas que no generalmente ocupamos. Vamos a utilizar instrumental rotatorio, gubias, leira, bisturí, que muchas veces no lo preparamos en una exodoncia simple, cuando preparamos solamente o el forceps o el elevador para hacer la exodoncia. Y ahora sí. Ya, ¿se ve la presentación? Sí. Sí. Ya, perfecto. Está un poco lenta la cosa. Ahí está. Ya. Entonces, en la exodoncia compleja vamos a darnos cuenta de que no es lo mismo sacar un diente como el que estamos viendo acá, el diente B, no es lo mismo que sacar un diente A, un diente C, un diente D, un diente E o un diente F, ¿cierto? Nos complicaríamos al tiro si vemos una radiografía como esta, ¿verdad? Tendríamos que llegar a planificar una exodoncia que no va a ser como llegar, prensar el diente y tratar de luxarlo y elevarlo, porque lo más probable es que por este alveolo no vaya a pasar esta raíz, ¿cierto? O que se nos vaya a fracturar. Y si se nos fractura, ¿qué hacemos? ¿Cierto? No es lo mismo sacar dos dientes juntos, que estén fusionados, que haya concrescencia, que haya geminación, ¿cierto? Cualquier tipo de alteración que pueda tener el diente, eh, poder sacarlo por el mismo alveolo. Nosotros generamos eh, una dilatación del alveolo para que se produzca la exodoncia y que específicamente, hablando así como en términos prácticos, por ese hoyito pueda salir el diente, ¿cierto? Con sus raíces completas. Esa es una exodoncia lo más simple, poder dilatar el alveolo hacia vestibular, hacia palatino, hasta que se nos luxe el diente y poder elevarlo sin que se nos fracture nada, ¿ya? Pero es complejo cuando tenemos una configuración de raíces que me va a impedir, aunque tendría que prácticamente separar la tabla vestibular de la tabla lingual o palatina para poder sacar un diente como esto. ¿Ya? Entonces, es importante que podamos siempre hacer el análisis radiográfico y planificar nuestra exodoncia, ¿ya? Algunas veces nos va a pasar que luego que ya empezamos la exodoncia nos damos cuenta que
hay algo que no nos permite hacer la extracción normal que habíamos planificado, ¿ya? O regular que habíamos planificado, más que normal. Pero hay casos como estos que los vamos a poder ver en la radiografía, entonces desde ya podemos planificar qué cosas vamos a necesitar, ¿ya? Anquilosis. ¿En todas las radiografías podemos ver anquilosis? La verdad es que a veces no, ¿ya? La verdad es que a veces no vamos a darnos cuenta que el diente está anquilosado, porque recuerden que la radiografía es una foto en 2 dimensiones de algo que está en 3 dimensiones, por lo tanto, el diente podría estar anquilosado en un área que no vamos a poder ver en la radiografía, ¿ya? Pero hay casos como estos en los que sí podemos ver. Se dan cuenta que acá tenemos un espacio periodontal. Cuando nosotros hablamos en radiografía, en un examen radiográfico del ligamento periodontal, yo no puedo decir que veo el ligamento, porque el ligamento no lo estoy viendo, ¿cierto? Pero sí puedo hablar del espacio periodontal, ¿ya? Entonces acá tenemos un espacio periodontal normal, y en este caso, acá alcanzamos a ver un poco de espacio periodontal, pero ya en esta zona se nos pierde completamente, ¿ya? Entonces podemos hablar de una anquilosis dental, que es bien frecuente cuando tenemos un diente retenido, ¿ya? Este es el ideal, que veamos el espacio periodontal y que haya casos donde no lo vemos y que esté totalmente fusionado el diente con la raíz, pero no siempre lo vamos a ver, ¿ya? Exodoncias múltiples. No es lo mismo hacer una exodoncia de un solo diente, que tener que sacar todos estos dientes, después hacer la regularización de esos alvéolos para poder suturarlo y dejar el hueso lo mejor posible para poder hacer después una prótesis ahí y rehabilitar al paciente. Lo más probable es que yo al intentar sacar ciertos restos radiculares con el elevador se me vayan fracturando, 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 y que llegue a un punto donde no puedo tener acceso a él y que tenga que abrir un colgajo para poder llegar a esa raíz y poder elevarla, ¿ya? Lo mismo en dientes que son multirradiculares, ¿ya? Acá no tengo cómo prensar el diente, ¿cierto? Entonces es necesario hacer una odontosección para poder sacar raíz por raíz, que es más fácil que sacar 3 raíces juntas. Apillamiento. Les va a pasar muchas veces pacientes que van a ortodoncia y les indican que tienen que sacarse este diente para poder hacer el tratamiento de ortodoncia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo prensamos? ¿Cómo metemos el elevador acá si el elevador no nos va a dar el ángulo para meternos acá? ¿Cierto? Son exodoncias que nos van a requerir más paciencia, primero que todo, porque hay veces que por más que tengamos el último elevador con la punta más fina, nos va a costar ingresar en esa zona, ¿ya? No va a ser lo mismo sacar este diente que sacar este. Inclusiones. A ver, Maca, ¿cuántos años podría tener este paciente? O un rango de edad. ¿Estás muteada, Maca? Ahí sí. Como 14. ¿Como 14? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene los premolares, tiene los molares, tiene la formación igual de los terceros, pero todavía los caninos no están erupcionados. Ya, los caninos. Acá sí está erupcionado el canino. Le falta. Ahí Tiene uno detenido, pero está, Sí, tiene estaba un retenido la retenido, otra. ¿no? detenido el Claro, otro. pero Tiene como 20. este viene a ser una Sí, anomalía. ¿Ya? abajo igual están. Porque acá igual están los caninos. Sí. 18. ¿Cierto? Entonces este paciente, y algo más que tenemos que fijarnos, por los terceros molares. ¿Cómo están Sí. sus raíces? ¿Están completas o no están completas? No, No está No, no completa. están completas. Ya, entonces más o menos el rango de edad que podía tener el paciente. 18. A los 18 generalmente ya está No, más joven. Ya está por salir. la raíz. 16, 14, 16, Como adolescentes. 14, 15. Pudiese tener menos, ya. Pudiese Menos de. entre 11, el rango pudiese ser entre 11 y 14 y 15 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los caninos ya están afuera
y porque la configuración de las raíces de los terceros molares no está. Entonces es un paciente más joven. ¿Ya? Entonces acá vemos dos cosas que las vamos a conversar. Este diente está incluido, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sabemos si está por palatino o por vestibular? No, hay que ver un convien. Claro, es difícil poder ver hacia qué lado está. Ahora, nosotros podemos con el dedo empezar a palpar, ya es parte del examen clínico palpar, buscar. Hay veces que pedimos tremendo combin, tremendo exámenes para poder verlo y al palpar podemos tocar el diente y ver dónde está, ya para saber por dónde acceder. Ya, entonces este diente lo podemos clasificar como que está incluido, ¿cierto? ¿Y los terceros molares? Aún está en desarrollo. Ya, los terceros molares, si bien también se ocupa muchas veces en la práctica odontológica, decir que estos terceros molares en este caso están incluidos, no es su diagnóstico, porque a esta edad el paciente no debería tener esos dientes afuera, ya, por lo tanto no están incluidos, simplemente no están erupcionados. Ya, hay que hacer una diferencia con con esos términos, ya, aunque muchas veces, lamentablemente, en la práctica odontológica se dice, mira, este diente está incluido, pero la verdad es que a los 14 años ese diente no debería estar afuera. Entonces, no puedo clasificarlo como incluido porque incluido es que en la etapa que corresponde que esté el diente ahí, no esté, no esté erupcionado, ¿ya? O esté en una posición que no le corresponda, ¿ya? Entonces, hacer una exodoncia de esta obviamente nos va a llevar muchos más pasos que hacer una exodoncia de un premolar, de un molar que ya está erupcionado. Doctora, ¿y ese diente necesariamente se tiene que hacer la exodoncia o se puede rescatar? Porque va a quedar con el espacio. Claro, ese caso se tiene que evaluar entre el ortodoncista y el cirujano. ¿Por qué? Porque el ortodoncista tiene que, uno pudiese hacer una fenestración, que es abrir como una ventana ósea, se entra el diente, se visualiza la corona del diente y se le pega un botón, ¿ya? Un botón que va con una cadenita. Y esa Claro, cadenita, el ortodoncista, el cirujano lo que hace es abrir la ventana y pegarle el botón. Y la cadenita la deja amarrada acá al arco. Y después el ortodoncista lo que hace es ir traccionando este diente, ir guiándolo hasta que lo vuelve a su posición. Ahora, no en todos los casos se puede hacer eso, por ejemplo, en este caso está bien horizontal, entonces tiene que evaluarlo bien el ortodoncista si esos movimientos que quieren hacer son viables o no son viables. ¿Ya? Quizás primero habría que abrir un espacio acá para poder guiar ese diente. ¿Ya? Toda esa parte es parte del estudio del ortodoncista, ¿ya? Para que no a todos los pacientes le digamos, no, si se puede fenestrar, ir y sacar. Ya no siempre va a ser posible y a veces va a llevar mucho más tiempo porque hay que generar el espacio. Ese diente está ahí arriba y acá no está el espacio para ponerlo, ¿cierto? Por eso es que en este lado, por ejemplo, el diente está en giroversión. ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Siempre es necesario, hay que sacarlo sí o sí, o puede la persona estar con eso ahí? No necesariamente que tenga bracket, que tenga sino que un diente ¿Que está incluido? retenido. Ya, Sí. mira, hay veces que no pasa nada, pero hay que estar haciéndole el control radiográfico para que no se esté reabsorbiendo los dientes, las raíces de los dientes vecinos. ¿Ya? Entonces hay que estarle haciendo controles si es que está muy arriba, por ejemplo, y hacer la exodoncia de ese diente, ir a rescatarlo, es muy complejo, hay muchas estructuras involucradas, vamos a preferir dejarlo ahí, ¿ya? Pero eso no significa que no lo vamos a controlar nunca más y que va a estar ahí de por vida, sino que vamos a ir evaluando qué pasa a medida que el paciente va creciendo, a medida que estos dientes se van a ir moviendo en caso de que tenga ortodoncia, y ver que no se esté generando la reabsorción de los dientes que están en relación al diente incluido. ¿Ya? En estos casos no podemos, y la mayoría de los casos, no podemos decirle al paciente, no, si esto va a ser así y va a permanecer así, sino que uno tiene que decirle, mire, lo más probable es que esto no se mueva, que quede acá, pero control radiográfico en un año más. Y evaluar si se está moviendo o si va a quedar ahí.
Ya hay pacientes que uno le hace prótesis removible que tienen 70 años y todavía tienen su canino ahí incluido. Y que como antes no había tanta tecnología o a la gente no se hacía radiografías tan usualmente como hoy, pacientes de 70 años nunca se enteraron que tenían ese diente ahí arriba. Ya porque tal vez le hicieron las exodoncias de urgencia, no se le tomó radiografía, entonces nunca se vio. Doctora, entonces en ese caso, si yo tengo un paciente que llega a la consulta así, o sea, por ejemplo, en este caso este paciente tiene ya ortodoncia, pero si yo veo a este paciente, yo tengo que derivarlo inmediatamente al ortodoncista y en conjunto tomar la decisión. Sí, lo más probable es que el ortodoncista tome el liderazgo ahí de saber si se puede o no este diente rescatar, ¿ya? Ahora, lo más probable es que nosotros no hagamos exodoncia y haya que derivarla a cirujano maxilofacial, ¿ya? Porque en este caso está muy compleja, ya está muy arriba, Ya. ¿ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué pasos más agregaríamos a una exodoncia normal donde hacemos sindesmotomía, ¿cierto? Hacemos la prensión, la luxación, la exodoncia. ¿Qué pasos más vamos a agregarle a este tipo de exodoncias que son más complejas? Entonces vamos a hacer una incisión, el levantamiento del colgajo. Obviamente todo esto tiene que ser primero estudiado, o sea, la parte más importante de esto es la historia del paciente, la ficha clínica, donde vimos la anamnesis, el paciente no tiene ninguna complicación para entrar a cirugía, donde vimos la radiografía, donde determinamos el diagnóstico y el tratamiento del paciente y el pronóstico también, que es importante ver qué pasaría si le hago tratamiento, si no le hago tratamiento, ya, eso es súper importante. Entonces, una vez que ya determinamos el diseño del colgajo, determinamos el tratamiento que vamos a realizar, en base a la ficha clínica, vamos a hacer la incisión, levantamiento del colgajo, osteotomía u ostectomía, o ostectomía, odontosección, exodoncia, y le puse hemostasia, regularización y limpieza entre paréntesis, porque no siempre lo vamos a realizar, ¿ya? Y sutura. Vamos a ver un par de casos ahora en relación a esto mismo. Entonces lo primero es que nosotros vamos a diseñar el colgajo, ¿ya? No lo vamos a marcar ni mucho menos, no se marca con un lápiz y después se pasa con el bisturí, sino que vamos a diseñar, ya, yo voy a cortar por acá, se va a realizar, voy a exponer de aquí a acá, vamos a diseñar entonces dónde va a pasar el corte, hasta dónde voy a decolar, ¿ya? Acá se empieza a hacer el decolamiento. Pareciera que es fácil a decolar, pero igual es bien duro levantar el periósteo. Recuerden que estos son colgajos de espesor total. Entonces tenemos que levantar el periósteo y lograr exponer el hueso. ¿Ya? Entonces levantamos ya el colgajo, lo decolamos completo y deberíamos ver así. Ya, donde tenemos un diente que está muy fuera del plano oclusal. Vamos a ir a operar siempre estos dientes. La verdad es que si no está generando ninguna molestia y este diente esté tan arriba como está en este caso, no siempre vamos a ir a buscarlo, ¿ya? Porque, ¿para qué? Vamos a hacerle tal vez más daño al paciente yendo a buscar un diente que está, imagínense que no estuviera en relación a este diente, que no estuviera tan pegadito, que estuviera más atrás, que está bien arriba. No vale la pena ir a buscarlo si el diente va a estar ahí sin moverse, sin hacer nada, pero nuevamente vamos a hacerle controles radiográficos, ¿ya? Otro caso, se abrió el colgajo, se decoló, estamos en presencia del hueso y vemos la cara oclusal del diente. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? La osteotomía, que es la remodelación del hueso para poder acceder a la pieza quirúrgica, a la pieza que vamos, o a la zona que vamos a intervenir, ¿ya? Porque si fuese un caso de un quiste, también es lo mismo, ¿ya? Entonces, acá en forma de corona, hacia del diente, se va desgastando el hueso. Esa es la osteotomía, ¿ya? O sea, la ostectomía es cuando yo corto, ¿ya? En este caso estamos remodelando. Vamos bajando el hueso en relación al diente, como una especie de corona o de collar, perdón. Vamos remodelándolo hasta que vamos bajando este hueso y vamos exponiendo un poco más la corona para poder hacer la exodoncia.
Ahora, preferiblemente vamos a hacer odontosección que osteotomía, ¿ya? Porque el diente lo vamos a sacar sí o sí, el diente se va a perder. Entonces es preferible partir el diente en 20 partes, pero tratar de cortar lo menos posible de hueso. Aunque muchas veces no es posible simplemente cortando dientes, sí o sí hay que cortar un poquito de hueso, como en este caso, ¿ya? Idealmente, Doctora, ¿puede repetir dígame. por qué dijo que era mejor hacer la osteotomía, no, osteosección que la osteotomía, que justo se quedó pegado? Ah, ya. Es mejor hacer odontosección, que es cortar dientes, ¿ya? Porque el diente lo Ya. vamos a sacar, el diente se va a perder, entonces es mejor cortarlo en varias partes para poder sacarlo, aunque sea de poco, pero sacarlo completo, que cortar más hueso y decir, ya voy a sacar todo el diente, entonces corto hasta acá de hueso y lo saco, pues lo saco enterito el diente, pero no es la idea es sacar el diente tratando de cortar lo menos posible de hueso. Como decía un profe mío, el diente es mío, pero el hueso es del paciente, entonces intentar tocar el hueso lo menos posible. Pero como les decía, hay veces que no se puede y sí o sí hay que hacer una osteotomía. Nos queda poco tiempo. Ya. Mismo caso, se bajó entonces un poco el hueso, se hizo la osteotomía y ahora hacemos odontosección. En este caso se diseñó solamente una parte de la corona para que yo pueda luxar el diente en esta dirección y poder hacer la exodoncia completa. ¿Ya? Se pondría el elevador acá o acá, intentando que el diente haga este giro, ¿cierto? Como lo vemos acá en la imagen. Acá ya se hizo la osteotomía y estamos diseñando el corte del diente, que es la odontosección, ¿cierto? Se cortó entonces corona, se cortó tanto en sentido, se dividió en dos, ¿cierto? Y luego se cortó eh, eh, también en otro sentido la corona para poder sacar como la mitad superior de la corona. Luego seguir haciendo el corte de corona de la parte que está más, sería la cara mesial del diente, pero que está en este caso, que está como está horizontal, está hacia abajo, ¿cierto? No está hacia mesial, ¿ya? Y poder sacar primero ambas partes de la corona y luego elevar las raíces de a uno, ¿ya? En este caso entonces se hizo un corte, dos cortes, acá no lo muestra, pero en la siguiente foto no vemos la otra parte de la corona, entonces tiene que haberse cortado y esta la parte más inferior de la corona y sacarla antes de hacer sacar las raíces, ¿ya? A no ser que se haya hecho el corte de la corona completa, en sentido cortar al tiro la corona, separarla de las raíces, llegar hasta acá abajo y poder sacar completa la corona, ¿ya? También se puede, ¿ya? Y que esta imagen signifique no el corte así, sino que solamente la osteotomía, luego se corta completa la corona, se saca y se sacan las raíces, ¿ya? Denme un segundito. Siguiente imagen, entonces, el diente está vertical, a diferencia del otro. Hacemos la odontosección, separamos el diente en dos o en cuatro, ¿ya? Podríamos separarlo hasta acá y partir el diente en dos, o cortarlo hasta acá, cortarlo así, y sacar la corona primero y luego las raíces. Hay casos, por ejemplo, los terceros molares superiores, que ofrecen menor resistencia, ya que el hueso, ustedes saben que es más esponjoso, ofrecen menor resistencia, y pudiese yo sacarlo completo solamente haciendo un poquito de osteotomía, o incluso a veces sin hacer osteotomía, con la misma leira, sacar un poquito de hueso. Bueno, igual se considera osteotomía. Con la leira se saca un poco del hueso que está más asociado a la parte coronal del diente, y con el elevador luego
se hace la exodoncia. Entonces, ¿tienen dudas hasta ahí de lo que conversamos? No, ¿No? Ya, son exodoncias más complejas, ¿cierto? Obviamente después de cada vez que hacemos tetomía, hay que después hacer limpieza del alveolo, limpieza del colgajo con suero, porque queda limalla dentro que se puede alojar dentro del colgajo, ¿ya? Entonces siempre hacer después la limpieza, regularizar el hueso. Si el hueso quedó con espículas o que no quedó regular, ustedes tienen que volver a poner la encía, volver a poner el paño sobre el hueso, pasar el dedo y ver si hay algo que está agudo. Tienen que pasarle la lima de hueso o el motor para poder dejarlo regular y que eso después pueda cicatrizar bien. ¿Ya? Luego hacen la limpieza y la sutura. Recordando siempre que es importante suturar primero los vértices del colgajo y luego la base. ¿Ya? Así que repasar las características de los colgajos y de la sutura de un colgajo, ¿ya? Que es bien importante. Doctora, disculpe, ¿hay una fresa que sea determinada así para eso o mejor para eso? Sí, idealmente el hueso cortarlo con una fresa, usar motor, ¿ya? Usar la pieza de mano, no usar turbina, ¿ya? Porque la turbina genera aire y podemos generar edema en el paciente, ¿ya? Hay veces que el paciente entra el aire y se infla completo porque eso entra a presión, entonces entra por la clavícula ósea y se genera el edema, ¿ya? Un enfisema. Y, ¿cómo se llama? Idealmente usar motor con una fresa de carbide. ¿Ya? Puede ser una fresa redonda o puede ser una fresa cilíndrica. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Doctora, no sé si está en sus planes o me estoy adelantando, que sería bueno que si pueda mandar como un paper en relación a cómo hacer una odontosección. ¿Ya? Tarea. Y lo otro, si en un caso de un paciente con un tercer molar que está erupcionado, pero está completamente fracturada, por así decirlo, la corona por carie, igual se puede ser como compleja o no necesariamente. Sí, como les decía, la complejidad o no complejidad de un diente no depende solamente de que esté incluido o no, o que si es fácil o no es fácil. Se te puede, un diente, por ejemplo, los 6, los 1.6, 2.6, o los inferiores, se puede también hacer odontosección cuando tenemos una corona que está fracturada, ¿ya? Entonces, hagamos algo, pues. La Maca, el Franklin y la Rose van a hacer una presentación de odontosección. okay. ¿Ya? La configuración de odontosección, ejemplos de odontosección, y la Alejandra, la Fernanda y la Catherine van a investigar sobre coronectomía. Ya, súper. ¿Ya? ¿En qué casos podemos hacer coronectomía? Acá les puse indicaciones, tratamiento y discusión. ¿Ya? Para la odontosección lo mismo, tratar de poner imágenes de cómo hacer cómo diseñar la odontosección en diferentes casos. Ya que eso va a ser súper importante cuando tengamos que enfrentar un diente que no podemos sacar, no lo podemos luxar por ningún lado. Ya, nos vamos a la odontosección, pero tengo que saber qué corto, no llegar y cortar a lo que a mí se me ocurre y cortar diente porque sí. ¿Ya? Así que ahora seguirían trabajando ustedes, son las 10:20, hasta las 11 que puedan hacer una presentación de no más de 3 diapos, con las indicaciones, tratamiento y discusión de la coronectomía y casos de odontosección. Doctora, Dígame. ¿es cada uno o es 3 y 3? Pueden hacerlo uno de los 3, ¿ya? Creo que se van a demorar más, pero si quieren se hacen una reunión Zoom y hacen una entre los 3, no hay problema. Ya, ¿y la presentación se la mandamos y la discutimos en la próxima clase o se la mandamos nomás? Me la mandan y la discutimos en la próxima clase. Ya.
Ya, chicos, ¿tienen alguna otra duda? No, ¿No? Ya, cualquier cosa igual me pueden estar escribiendo al correo o al Instagram, también lo ocupo para responder. ¿Ya? Ya. Ya, chicos, nos estamos viendo entonces. Que les vaya bien. Gracias, doctora. Chao. Chao, chao.